Clickracia, el poder de la información a un clic. Vamos a cambiar de tema drásticamente. Vamos a hablar sobre seguridad y orden público, especialmente en Medellín, en la ciudad metropolitana, porque no solamente Medellín. Recuerden que cuando hablemos de Medellín tenemos que hablar indefectiblemente de Bello, de Envigado, de Copacabana, de Itagüí y de cada uno de los 10 municipios metropolitanos, porque la conurbación que genera esta área metropolitana nuestra, pues hace que lo que ocurra en la ciudad de Medellín, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público, pues tenga sus impactos en los distintos municipios. Aquí no hay barreras, usted no sabe cuándo incluso cambia de municipio o de distrito, pues en el caso del que venga de Bello para Medellín, pasa del municipio de Bello al distrito de Medellín y no sabe en qué momento, o cuando pasa del distrito de Medellín al municipio de Envigado y no sabe en qué momento. Entonces la delincuencia también funciona así. Y pues para la muestra un botón bien grande es que en Itagüí, en la cárcel La Paz de Itagüí, donde están recluidos varios de los máximos jefes de las organizaciones criminales de alto impacto o grupos de crimen multiimpacto, están hablando a propósito del proceso de paz total del presidente Gustavo Petro. Están hablando de la posibilidad de ellos también hacer parte de este proceso de paz total y de cómo le pueden aportar a la tranquilidad, no de Itagüí, donde está la cárcel de máxima seguridad La Paz, sino que estamos hablando incluso de Medellín. Muchas cosas de las que se hablan allá en Itagüí se impactan acá en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Y esto viene a colación porque vamos a hablar enseguida con un invitado que sabe mucho del tema, Luis Fernando Quijano, director de Corpades. Vamos a hablar con él, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? De la disminución de los homicidios que, según el alcalde Federico Gutiérrez, han disminuido ostensiblemente y que son los menores en los últimos 40 años, de acuerdo con las estadísticas y de acuerdo con el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es verdad que nosotros tuvimos, yo lo recuerdo muy bien, porque fue la época en que estábamos ejerciendo el periodismo en el campo, durante la época del narcoterrorismo, en 1993, la cifra de homicidios en Colombia, especialmente en Medellín, era como de 353 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero hoy Federico Gutiérrez, muy orgulloso, dice que han reducido ostensiblemente las más bajas cifras en 40 años. Escuchemos primero antes de darle la palabra a usted, Oscar, vamos a ver y escuchar a Federico Gutiérrez Zuluaga hablando sobre este tema y ya mismo permitimos que usted converse. Adelante. Con las cifras de homicidio más bajas de los últimos 40 años. Estamos hablando que el mes de abril, mayo y junio en particular presentan cifras muy inferiores a las que presentaba la ciudad en los últimos años. Estamos hablando que en abril fueron 14 homicidios, en mayo 16 homicidios y en junio se presentaron 17 homicidios. La tasa estimada al día de hoy en la ciudad y con proyección de acuerdo al comportamiento a fin de año puede estar estimada aproximadamente en 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando llegamos a tener en 1991 una tasa de 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, es la tasa proyectada de homicidios más baja de los últimos 40 años desde que se miden los homicidios en la ciudad de Medellín. Bueno, eso de todas maneras suena halagüeño. Nosotros nos hicimos una pregunta en todo caso. ¿A qué se debe esa disminución de las cifras de los homicidios? Para eso hemos invitado a nuestro experto en el tema, pero enseguida hablamos con él cuando se conecte, que ya nos dijo que está a esto de conectarse. Oscar Mario. Sí, señor. Mira, don Roger, pues según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, esta disminución de homicidios se debe específicamente a un trabajo conjunto entre las diferentes autoridades, Fiscalía, Policía, Ejército Nacional y obviamente Secretaría de Seguridad de Medellín. Pero acá me nace una pregunta concreta y es que
Antes no se hacía este trabajo mancomunado, no se hacía este trabajo de forma fortalecida. Y otra de las preguntas es que vuelvo al tema de la percepción, porque cuando escuché este tema de la disminución de homicidios, que es la más alta en los últimos 40 años, yo sí quise preguntarle a varias personas, y en especial a expertos, sobre el tema de percepción, y es que la percepción ciudadana, así lo digan y así se esté dando, yo no estoy diciendo que se esté diciendo mentiras o que no se está dando esta disminución de homicidios, la percepción ciudadana es diferente. Y hoy la percepción es de que están aumentando los homicidios, de que están aumentando los hurtos y que hoy la seguridad en Medellín pues no es tan positiva como lo dicen las autoridades. Entonces ahí es que se debe trabajar muy bien en el tema de las cifras, se deben anunciar, pero también creo que hay que hacer un cambio de mentalidad y un trabajo específico para cambiar esa percepción ciudadana sobre los ciudadanos de una ciudad que no es tan segura como se dice. Hay que trabajar en las cifras, me parece que es importante, ojalá se lleguen a hacer homicidios, a cero hurtos, me parece muy importante lo que vienen haciendo las autoridades, pero creo que el tema de percepción sí debe ser diferente porque hoy no es tan positiva como se está anunciando, don Roger. El micrófono, don Roger. ¿Algo más dijo el alcalde Federico Gutiérrez? Sí, señor, algo más dijo el alcalde Federico Gutiérrez, y es que habla sobre precisamente ese trabajo mancomunado entre las autoridades y por qué se logra esta disminución de homicidios más alta en los últimos 40 años. Escuchemos entonces al alcalde de Medellín hablando sobre este tema. Decir con esto que el trabajo articulado, la operatividad de manera conjunta entre alcaldía, entre policía, entre ejército y entre fiscalía está dando resultados. Ha aumentado la operatividad, han aumentado las capturas, han aumentado los operativos en contra de estructuras criminales, y eso va dando, por supuesto, muy buenos resultados. Que es una muy buena noticia, lo es, pero no es suficiente, porque la única tasa aceptable en homicidios es 0, pues se trata de la vida de la gente. Y para eso vamos a seguir trabajando, no vamos a parar, pero yo sí quiero públicamente darle un agradecimiento muy especial a toda nuestra policía, a nuestro ejército, a la fiscalía en esta articulación, y agradecerle también y felicitar a Manuel Villa como secretario de Seguridad por esa gran labor desempeñada en este primer semestre, y que tenemos que arreciar mucho más en contra de las estructuras criminales. Es decir, esto no para. Bueno, pues no hay que desconocer que estén haciendo labores bien importantes los distintos organismos y los distintos personajes que menciona Federico Gutiérrez. Pues qué tal, ni riesgos, qué bueno, y ojalá lo hagan muy bien, y ojalá se esfuercen mucho, y ojalá ese secretario de Seguridad y Convivencia que tiene Federico Gutiérrez, que se llama Manuel Villamejía, a quien le ha dado créditos el alcalde, ojalá lo haga muy bien. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de los grandes problemas que afectan a la humanidad, no solamente en Medellín, en todo el mundo. Lo que tenga que ver con la seguridad, lo que tenga que ver con el orden público, lo que tenga que ver con la paz y la tranquilidad. Eso es muy bienvenido, que le vaya muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta todos los factores, no solamente estos actores que menciona Federico Gutiérrez, y todos los factores. Por ejemplo, ayer nos decía Jaime Fajardo Landaeta, quien es un analista del conflicto, que les está funcionando al dedillo los acuerdos que se están pactando ahí sobre la mesa y bajo la mesa, dice él, allá en la cárcel La Paz de Itagüí, que por ahí empezamos. Él dice que la disminución de los homicidios en el Valle de Aburrá, esa es una clara muestra de que esos acuerdos, él vuelve a insistir, sobre la mesa y debajo de la mesa están cumpliéndose, porque son los jefes de las estructuras armadas criminales de alto impacto del municipio de Medellín y del Valle de Aburrá, que suman más de 400, como 500 bandas criminales. Y ellos son los jefes y ellos son los que ordenan. Y nosotros conocemos historias. Recuerden ustedes la historia de don Berna, Javier Arboleda. ¿Recuerda? Durante el gobierno
Así es. de Sergio Fajardo Valderrama. Eso no es un mito, eso más de uno lo ha confirmado, de que cuando el alcalde de entonces, Sergio Fajardo Valderrama, levantó la mano y le dijo: don Berna, ayúdenos a que bajen los homicidios, él también salió a decir muy contento, al estilo Federico Gutiérrez: bajamos los homicidios, y había sido una decisión de la donbernabilidad que se mencionó en ese momento. Donbernabilidad. Recuerde usted el gobierno de Alonso Salazar Jaramillo, el posterior, lo mismo, se hablaba de los pactos del fusil, ¿se acuerda, Javier? También durante el gobierno de Aníbal Gaviria Correa, también se hablaba del pacto del fusil. ¿De qué se trataba? De que eran los jefes los que decidían si se disparaba o no se disparaba, y entonces se daban inmediatamente las reducciones de homicidios. Eso es lo que le está diciendo Jaime Fajardo Landaeta, que esas decisiones que están tomando en la cárcel La Paz de Itagüí, pues tienen este impacto positivo, menos mal, Javier. Pero acuerde también en el primer gobierno de Federico Gutiérrez, el problema que tuvo con su secretario de Seguridad y sus supuestos, bueno, ni tan supuestos porque fueron comprobados al punto que fue condenado por esa práctica ilegal con organizaciones armadas, que uno de sus objetivos era ayudar a reducir el número de homicidios en la ciudad. A ver, es decir, me da mucha pena con el alcalde, pero él no inventó el agua tibia, pues. No podemos decir que a partir del 1 de enero la ciudad cambió porque ellos llegaron a salvarla. Eso es una mentira demasiado grande. Hay unas dinámicas muy complejas que han ayudado a reducir, pero también a aumentar y a diversificar el mundo criminal en el Valle de la Aburrá. Él habla, obviamente, de esa cifra escandalosa de 6.000 y punta de homicidios en el 91, que nos llevaban a ser la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidio superior a 300 personas por cada 100.000 habitantes. Pero de allá a acá ha pasado mucha agua bajo ese río, buena y mala, con políticas acertadas y desacertadas, con intentos fructíferos y no tan fructíferos. Es decir, hay unas dinámicas sociales muy complejas en la ciudad que no podemos decir ahora que obedecen única y exclusivamente a que puso a un señor que se llama Manuel Villa como secretario de Seguridad. Eso pues que en sí no lo venga a decir ahora, porque eso no es verdad. No es verdad por todo lo que viene sucediendo en la ciudad. Ahora, que 16 de las 17 bandas más grandes de organizaciones armadas estén comprometidos en una solución al problema de la criminalidad en el Valle de la Aburrá, tiene que decir algo, y me imagino que una de las condiciones del gobierno nacional, en este caso digo yo, es que eso se muestre en efecto ese trabajo de que se está reduciendo la criminalidad y los índices de criminalidad en el Valle de la Aburrá. Así que bienvenido a todos los trabajos. No estoy desconociendo que el señor Manuel Villa sea un excelente funcionario y esté haciendo a cabalidad su trabajo y su función. Pero no, yo pues como periodista no me trago el cuento de que es que porque ellos llegaron aquí, entonces la situación cambió de forma radical. Ese no es la narrativa a la que yo me voy a unir, ni es la narrativa a la que yo como periodista en Clickracia voy a ayudar a colaborar para que se asiente y se plantee en el espectro de que es que había un antes y un después. Eso no es así. Sí, vamos a insistir mucho en que qué rico que sigan haciendo su buena labor y que Manuel Villa sea un excelente funcionario. Eso hay que aplaudirlo. Uno no puede esperar egoístamente, como esperan algunos en esta lamentable polarización que vivimos en este país, que les vaya mal a los gobernantes que están al otro lado, ni riesgos. Les debe ir muy bien para que al país le vaya muy bien, para que a cada departamento le vaya muy bien, para que a cada municipio o distrito le vaya muy bien, absolutamente. Pero sí también debe ser claro, y no es que seamos nosotros los periodistas los que nos traguemos o no el cuento, aunque obviamente la experticia nuestra nos permite decir con absoluta tranquilidad que es creíble o no es creíble. Pues qué tal que no tuviéramos, usted con toda la experiencia que tiene, sobre todo en el manejo del orden público, Javier, y yo, pues por supuesto, modestia aparte, también lo podamos decir que hay que tener en claro ciertos aspectos para que la verdad sea no la que se le ocurrió a una sola persona, sino la suma de los fragmentos de los vidrios rotos de esta
sociedad en que vivimos. Entonces, no lo dimos nosotros, lo mencionó Jaime Fajardo Landaeta hablando de esos acuerdos, lo acaba de escribir acá el abogado también especialista en líder social y temas, en esos temas que nos dijo que es líder de la Comuna 5, Oscar Montoya, quien la semana pasada o antepasada nos habló precisamente de la situación de la relación con los grupos armados al margen de la ley de alto impacto, que allá, nomás en la Comuna 5 hay como 112. Imagine usted que los conoce muy bien, acaba de ratificar que esto tiene mucho que ver con lo que se está conversando con 16 de 17 jefes de esas estructuras o organizaciones criminales del Valle de Aburrá en la cárcel La Paz de Itagüí. No tiene vuelta de hoja. Tenemos un bendito problema con Luis Fernando Quijano para la muestra un botón que queríamos que fuera él desde su experticia el que nos dijera a qué se debe esto, además de lo que se está haciendo institucionalmente, pero tiene, dice, problemas técnicos para ingresar a nuestro canal Clickracia a través del sistema StreamYard. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces tenemos dificultad con él, no hay más que hacer, sino seguirlo comentando nosotros mientras tanto, estimado Javier Arboleda. Sí, señor. Don Roger, mire, yo creo que hay que hacer un análisis, es decir, también sobre el tema de los 40 años. Después del año 91, la ciudad vino en un decreciente número de homicidios que se tuvo un leve incremento hacia finales de la década del 90, volvió y bajó y se volvió a incrementar hacia mediados de la década de esta primera década de este siglo. De ahí para abajo ha sido sostenible. Ya la reducción obviamente no va a ser tan marcada como las que se dio, por ejemplo, como la reducción que se dio, por ejemplo, en la década del 90. Es decir, es que si estamos hablando de la década del 90 muy violenta, estamos hablando de la década del 2000 muy violenta, estamos hablando de la década del 2010 menos violenta, pero violenta, obviamente estamos hablando de un periodo de casi 30, 40 años, donde las cifras de homicidio han sido en su momento las de mayor preocupación de los alcaldes. Por consiguiente, si nos estamos reduciendo, es lógico que nos tengamos que remitir a cifras de hace 40 años, porque antes era casi que imposible que esas cifras se dieran en ese término. Nos estamos acercando, don Roger, a cifras de la década de principios de los 80, finales de los 70. Eso es un aspecto muy positivo, pero es porque han pasado demasiados fenómenos, demasiados procesos, buenos, malos, regulares, pero igual la ciudad ha empezado a entrar en una dinámica donde el tema de la violencia no ha sido el más recurrente en los últimos años. Es decir, por ejemplo, no es en vano que hoy la mayoría de los homicidios se den por intolerancia y no por sicariato. Exactamente. Cosa distinta que sucedía, por ejemplo, en la década del 90, donde matar era un negocio. Entonces, el asunto es que a la gente hay que explicarle con detalle cuáles son las verdaderas causas, motivos y razones de esas cifras. No es que de un día para otro entonces tenemos cifras de la década del 80, no, es que han pasado demasiadas cosas en los últimos 40 años que hoy nos llevan a esa situación. Es que ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice popularmente, pero usted tiene toda la razón. Hoy la mayoría, y lo dicen las mismas autoridades, hoy la mayoría de las víctimas de homicidios se dan por intolerancia, que es algo absolutamente aterrador, que una persona mate a otra simplemente porque la cola rabia, que porque me pitó en un semáforo y porque yo me arranqué rápido, entonces se bajó y me pegó un tiro. En fin, por cualquier motivo, porque nos estábamos tomando unos tragos y yo me sentí envalentonado y soy capaz hasta de apuñalar a un hermano o al papá. Esas cosas son aterradoras hoy en día. Y tiene toda la razón Federico Gutiérrez. Debe haber cero homicidio. La vida es absolutamente importante.
Y lamentable que hoy se den, lamentable, doloroso, aterrador, que hoy se den por intolerancia, incluso entre familiares, entre vecinos y entre amigos. Pero es que las cifras que nosotros conocimos, yo tengo en la cabeza esa de 353 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esa ya lo tengo en mi cabeza y es como del año 1993, cuando estábamos en plena época del narcoterrorismo. Todavía en el momento creo que estaban ya había muerto Pablo Escobar, pero desde 1984, cuando se da un detonante, recuerde usted, Javier, cuando se da un detonante que fue el magnicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ordenado ese homicidio por orden del cartel de Medellín, cuando los extraditables empiezan a tomar decisiones en este país y se empieza a hablar del narcoterrorismo, cuando empiezan a explotar bombas por doquier, cuando se produce un fenómeno que tiene origen en los barrios populares nuestros y de ahí se empieza a hablar de comunas. Algunos incluso no gusta hablar de comunas porque les suena a eso. Cuando se empieza a contratar sicarios en las comunas de Medellín, a pagar por matar policías. Excúsenme. En esa época empiezan a dispararse los homicidios y eso, pues, obviamente ha bajado ostensiblemente. Eso usted lo sabe muy bien, Javier. Seguimos aquí en Clickcast y el poder de la información en un clic. Con muchas ganas de hablar con Quijano, Luis Fernando Quijano, director de Corpades, experto en el tema, pero todavía con dificultades. Pero bueno, creo que lo que hemos comentado Javier y yo a propósito de... Aquí me está llamando, pero no le puedo contestar. Lo que estamos mencionando a propósito de todo esto está documentado. Lo importante es que sí nos lo diga un experto hoy, ¿cierto? Hoy cómo están las cosas. Pero está absolutamente documentado que en efecto llegamos a tener las más aterradoras cifras de homicidios en el mundo. Yo recuerdo que Colombia llegó a ser el país más violento del mundo y seguíamos bajando. Antioquia llegó a ser el país más violento del mundo. Perdón, el departamento más violento del mundo. Y sigamos bajando. Medellín, recuerdo que fue la ciudad más violenta del mundo en esa época. Y sigamos bajando. Recuerdo que Manrique, barrio que queda en el oriente de la ciudad de Medellín, se convirtió en su momento en uno de los barrios más violentos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las mediciones, uno dice, no puede ser. No puede ser que más de 350 muertos violentamente por cada 100.000 habitantes los aportemos nosotros. Frente, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, lo tengo aquí en mi cabeza, frente a una cifra de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes en Washington. Y nos soñábamos. Santiago de Chile era como de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes y nos soñábamos, ¡ay, qué emoción! ¿Cómo llegar de 353 homicidios por cada 100.000 habitantes a 10? Es que ni siquiera aquí podemos hacer la diferencia proporcional porque es mucho más la diferencia y nos lo soñábamos. Y claro, se empezaron a producir los procesos de paz. Uno de esos procesos fue precisamente hablándolo así en carta blanca con las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República se da lo que no se había podido hacer antes, sentarse a la mesa de negociaciones con un grupo armado al margen de la ley, con una tendencia salida de lo político en ese momento, porque en ese momento la delincuencia política estaba casi que destinada solamente para hablar de la guerrilla, y los paramilitares, que también a lo postre fueron entendidos como violencia política, y hoy también, porque son contrainsurgencia, entonces
lograron tener con la Ley de Justicia y Paz un lugar en la mesa de negociaciones. Y recuerdo que en el año 2003, noviembre del año 2003, si la memoria no me falla, se produjo acá en la ciudad de Medellín la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Casualmente, el que dirigía, el que comandaba, alias Don Berna. El bloque Cacique Nutibara se desmoviliza. No todos, como ha pasado con la guerrilla, no todos se desmovilizaron. Hubo un proceso de desmovilización de todas las autodefensas, Héroes de Granada, las Autodefensas Unidas de Colombia y de Urabá, etcétera, etcétera, todos los distintos comandos y frentes, bueno, ellos lo llamaban frentes. Los frentes eran la guerrilla, los bloques eran los de las autodefensas, los paramilitares. No todos se desmovilizan, quedan reductos, quedan disidencias que conforman, recuerden, lo que después se llamó las Águilas Negras, y eso después evoluciona y se convierte en otros grupos armados de multicrimen que hoy están sentados a la mesa, aunque todavía no hay un marco jurídico para que puedan desmovilizarse, pero hay uno durante el gobierno de Juan Manuel Santos precisamente que permite que haya conversaciones con ellos. Esto es un contexto que no es inventado, es el contexto que nos permitía hablar de cómo ha bajado ostensiblemente el número de homicidios gracias a estos acuerdos. Eso es muy importante. Y me queda esa conclusión, Javier y Oscar Mario. Gracias a los acuerdos, que es lo que estamos diciendo hoy, es que se puede hablar de disminución de homicidios en Medellín y en el Valle de Aburrá. Don Roger, quiero que Oscar Mario acaba de pasarle una imagen, y le voy a dar crédito de una vez. Es una imagen del colombiano, y un informe del colombiano, pero creo que es muy diciente sobre todo lo que estamos hablando aquí. Nos muestra más o menos la evolución de los homicidios en Medellín durante los últimos 30 años. Don Oscar Mario, si me quiere colaborar ponchándola, ahí la paso como PDF para que la podamos ponchar. Y en efecto, la imagen es muy clara. Mire, ahí está. Mire, tenemos un pico que es el de 1991 con 6.809 homicidios, pero si usted ve ese pico grande que nos da una tasa de, eso fue en el 91, eso es una tasa de 510, eso fue el día más violento, fue en marzo. Si usted ve, hay una disminución, va bajando, hay un piquito, un pequeño incremento que es en el año 2002, vuelve y baja, y vuelve a subir un poco en el 2009, pero de ahí el 2009 hacia acá estamos en una tendencia a la baja. Esto obviamente es hasta el 2024. ¿Eso qué quiere decir, don Roger? Que hemos estado en un descenso directo. Es una tendencia que se viene dando desde 1991 y que obviamente pues, nos da muestras de eso. En el año 1979 registramos, mire, la primera, que es la que se plantea ahí, 615 homicidios. Y en el año 2024 estamos hablando, yo lo miro aquí, estamos hablando de 107 homicidios. Es decir, estamos llegando a tasas demasiado bajas. Eso obviamente nos da una muestra de cómo hemos evolucionado como sociedad, cómo hemos evolucionado sobre temas de violencia. Nos siguen preocupando. Obviamente cada vez que hay un homicidio nos duele, nos tiene que doler, y obviamente cada vez que haya un homicidio a las autoridades les tiene que doler y tienen que moverse para poder esclarecerlo. Pero mire, la tasa es muy diciente. Por eso estamos volviendo a cifras de hace 40 años. Pero el gráfico que vemos ahí es demasiado diciente y explica un poco lo que hemos estado planteando usted y yo aquí, Roger, durante esta mañana, a raíz de las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, que interpretándolas en su contexto está planteando que esa reducción se da gracias a que ellos vinieron a salvar la ciudad. Ciertamente, Javier. Bueno, aquí estoy hablando con Luis Fernando Quijano. Lamentablemente no fue posible. Aquí le estoy diciendo, bueno, hágame un favor,
contésteme estas preguntas y que tienen que ver con todo lo que estamos hablando y mándeme un videito para que no nos quedemos con las ganas de saber desde su punto de vista qué es lo que piensa de esto. Pero yo creo que de todas maneras yo me siento en este sentido muy tranquilo y yo confío plenamente en usted también, estimado Javier. Me siento muy tranquilo de que este análisis que hacemos usted y yo juntos es muy cercano a la realidad, debido a la experticia que nos ha dado la experiencia de haber cubierto durante los últimos 35 años, en el caso mío, estoy un poquitico menos, mucha de ella de orden público y sobre todo esa que nos enseñó, que nos sacó callo a nosotros, esa de la época del narcoterrorismo y de ahí para acá, todo lo relacionado con desmovilizaciones, no solamente de la guerrilla, sino de las milicias. Nosotros no hemos mencionado las milicias populares, Javier. Las milicias populares en su momento fueron también unos generadores de gran violencia. Las milicias populares del pueblo y para el pueblo, las milicias populares del Valle de Aburrá. Y yo recuerdo que asistimos a la desmovilización de esas milicias populares y se bajaron ostensiblemente los índices de homicidio, sobre todo en las comunas. Usted estuvo en esas, yo estuve en esas y tuvimos todas esas situaciones. Yo imagino que usted fue, yo le apuesto. En las milicias del pueblo y para el pueblo. Que era muy especial esto. Nos citaban en el centro de la ciudad de Medellín. Íbamos al centro de la ciudad de Medellín con nuestros equipos de trabajo. Estamos hablando de actividad periodística. Y con un estricto esquema de seguridad, nos llevaban hasta las entrañas en ese momento la llamábamos la comuna nororiental, que es la zona nororiental de Medellín, que era una de las más permeadas por las milicias. Y llegaba uno allá como si estuviéramos yendo al Caguán, que a usted le tocó ir al Caguán, yo no fui al Caguán, como si fuéramos a cualquier campamento guerrillero, a usted y a mí nos tocó ir a campamentos guerrilleros o a campamentos de paramilitares, en razón del cubrimiento de nuestra actividad periodística. Entonces llegábamos al corazón de uno de los barrios, y no digamos cuál, de la zona nororiental de Medellín, y ahí se reunió uno con los comandantes de las milicias. Y estuvimos en todo ese proceso hasta que se dio, me acuerdo, en una mañana maravillosa, eso fue en el barrio San Pablo, en el norte de Medellín, una gran jornada de desmovilización de las milicias. No sé si a usted le tocó. Maravillosa, sí, señor, claro. Del 92 creo que fue, si no estoy mal, 1992, no estoy mal, creo que por esa época eso fue una cosa de fiesta. ¿Por qué? Porque la gente adoraba que se realizaran este tipo de actividades, porque garantizaban que iba a haber disminución de la violencia y por ende disminución de los homicidios. Sí, señor, eso fue en el año 92, eso fue el tema de las milicias del pueblo y para pueblo, que después se convirtieron en una cooperativa de vigilancia, COSERCOM me parece que era que se llamaba. COSERCOM, sí, señor. Sí. Y digamos que eso llevó al traste cuando fue asesinado su líder, su máximo líder, Pablo, no me acuerdo el apellido, pero yo sé que se llamaba Pablo. ¿Comandante Pablo? Sí, el comandante Pablo, exactamente. Entonces, como ve, ha sido muchos los fenómenos después. Cuando el tema de Pablo Escobar, la gente pensó y nos vendieron la idea de que era que ya se había acabado el tema del narcotráfico y que los muchachos que él había armado en las comunas iban a quedar con las manos cruzadas, y no fue así, porque el tema se atomizó y se convirtieron en unas verdaderas empresas criminales que también ayudó mucho a que los índices de violencia no se redujeran en la medida en que se quería que se redujeran, ¿cierto? El tema de robo de carros, de asaltos bancarios, de microtráfico, de extorsión, todo ese cuento se fue especializando a través de eso. Por eso la evolución también ha sido fuerte, no solamente con una contundencia de las actividades policiales y militares de las autoridades, sino también con oportunidades que han llegado a esos sectores, ¿cierto? En esa época no hablamos, por ejemplo, de matrícula cero, don Roger, ni de las becas de EPM, ni de las becas de Sapiencia, no hablamos nada de eso. Hoy la situación es diferente, hoy la gobernabilidad es diferente.
Y no Don es Javier, porque lo tengamos este alcalde, es porque de alguna manera los medellinenses y la ciudad ha aprendido que no solamente con violencia, que la violencia se resuelve con violencia, sino que a ese tema policial hay que llevarle una batería social muy grande. don Javier, qué pena que le interrumpa. Don Roger, tenemos a Fernando Quijano en este momento. Aquí viene A ver si podemos hacer el contacto con él. Salúdelo, don Roger. Luis Fernando Quijano, qué bueno, qué rico, de verdad nos encanta que podamos estar en contacto, así sea solamente por audio. Bienvenido a Clicracia. Buenos días, Roger, buenos días a la mesa de trabajo y lamentando mucho que no pudiéramos dar comunicación en video porque algo pasó en las aplicaciones. Bueno, yo lo oigo por allá muy bajito, no sé si acá, Oscar, si se oye bien, pero bueno, no sé, a ver, de todas maneras, oiga, le hago una pregunta, pues con una síntesis para que no nos demoremos entonces ya mucho, simplemente esto que estamos hablando desde hace rato, Javier y yo, que lo hacemos desde nuestra experticia, Luis Fernando, pero usted es el verdadero experticia como periodistas que hemos cubierto tanto tema. La pregunta es, esto que está pasando de la disminución de homicidios en la ciudad de Medellín, que según el alcalde Federico Gutiérrez es la más baja cifra de homicidios en los últimos 40 años. ¿A qué se debe realmente, Luis Fernando? Lo que esta reducción histórica de homicidios que parece que va a continuar, porque hoy también amanecemos, a pesar de tener 2 homicidios, amanecemos con 30 homicidios menos frente al mismo periodo del año anterior. Pues esto se debe concretamente a que han servido las conversaciones que se establecieron con las 16 estructuras armadas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá, que vuelvo y lo defino claramente. Estamos hablando de la oficina del Valle de Aburrá, Los Triana y el MET. Esto se debe a las conversaciones, se debe también a la acción institucional. Obviamente en esto también juega el señor alcalde Federico Gutiérrez y hay que decirlo claramente, y se debe también a la política de paz total que está implementando el presidente Gustavo Petro. O sea, aquí todos somos ganadores y muchos están apostando. Unos quieren apostar directamente y otros no lo quieren hacer, pero la conclusión es una. Hoy la ciudad metropolitana incluso, más allá de Medellín, en la subregión del Valle de Aburrá, está en una importante reducción de homicidios y hay otros delitos que también están en franca reducción. Eso significa que algo está funcionando bien. Digamos que aquí el protagonista es la paz urbana. Esa respuesta que nos da Luis Fernando Quijano, pues de verdad nos alegra mucho porque es absolutamente coherente con lo que hemos venido contando Javier y yo durante el rato mientras lo esperábamos a usted, Luis Fernando Quijano. Pero me gusta mucho que usted también le reconozca a la administración, a las administraciones, porque no solamente la de Medellín, las administraciones preocupadas del Valle de Aburrá por ayudar desde la institucionalidad a que bajen los índices de criminalidad, para darle la manito, permítame la expresión, a los jefes de estas estructuras organizadas que están en la cárcel de La Paz de Itagüí. Creo que aquí hay que agradecerle a todos, independientemente de que unos han actuado con más desgano en la participación del tema de conversaciones, en incluirse en la delegación de gobierno, incluirse en el tema de los diálogos. Pero aquí hay muchos protagonistas que hay que darles el agradecimiento, la sociedad civil que se está organizando en torno al tema de la paz urbana, los alcaldes del Valle de Aburrá, y obviamente en ellos también está nuestro alcalde Federico Gutiérrez, y decirle al gobernador de Antioquia, pues la subregión del Valle de Aburrá es la que más opone homicidios o quita homicidios, la que más pone violencia o quita violencia, y la que le está mostrando que Antioquia tiene una reducción importante en homicidios, pero obviamente es la subregión del Valle de Aburrá. Si las estructuras armadas organizadas no se están disparando, si no hay guerras urbanas, si esto no está ocurriendo, pues obviamente, y si hay un compromiso
apostarle al tema de la vida, al tema de la paz, pues obviamente todo esto va a llevar a que sea un clima de tranquilidad. Y la misma alcaldía ha reconocido que muchos de los homicidios registrados este año están por fuera de la órbita de las estructuras armadas. Quiere decir, quieras o no, que lo que recibe el señor alcalde Federico Gutiérrez, lo que reciben los alcaldes del resto del Valle de Aburrá, lo que recibe el nuevo gobernador de Antioquia, quieras o no, es un legado o son hechos de paz. Pueden criticar, pueden cuestionar, pueden decirse lo que muchas cosas, pedir que se redireccione, pedir que sea más abiertos los diálogos, lo que se considere, pero aquí parece que las cosas están funcionando como debe ser. Es clave de paz urbana total. Luis Fernando, buen día, cordial saludo. Dos preguntas, una pues para que nos explique su contexto político, y es qué diferencia hay entre esto que está pasando en la actualidad con el famoso, o los famosos, porque no han sido una sino varias las ocasiones en que se ha dado, los famosos pactos del fusil que se dieron en el pasado, entre ellas durante la administración, por ejemplo, de Alonso Salazar, creo, y un poco también en el tema de la primera administración de Federico Gutiérrez. Y segundo, si es verdad que hubo una captura por la muerte de Pichigordo y la persona la dejaron libre. Yo conozco el tema porque lo publicó un medio de comunicación, lo publicó El Colombiano, sobre la situación de Keiler. Exactamente se habla. Sobre ese tema hay que decir muchas cosas. Lo primero es que las ligerezas llevan a lo que pasó. O sea, capturan a una persona mal capturada, le endilgan unas situaciones, viene a Medellín, inmediatamente es liberado. Eso quiere decir que tenemos que pasar más de los temas del show mediático, más a profundizar las investigaciones. Hay muchas cosas que hemos conocido sobre este tema de esta captura, pero lo que debemos decir hoy es apostemos al tema de la paz urbana y busquemos que todas estas personas que podrían estar comprometidas directa o indirectamente con estructuras y demás, pues se vinculen al tema de la paz. Pero Luis Fernando, no hay pacto de fusil. Lo ocurrido, pues es el caso que usted hace referencia, pues vuelvo y lo repito, hay que analizar muchas cosas. Hay que analizar cómo se hicieron los procedimientos, hay que analizar si se falsificaron documentos por parte de miembros de la autoridad. Estoy diciendo, hay que revisar, al parecer podría haber ocurrido. Hay que mirar si se puso en riesgo la familia de esta persona. Nos dicen que habían menores de edad, incluso un niño un bebé de 5 años. Entonces, este tipo de cosas hay que analizar porque hay que darle con más profundidad. O sea, vuelvo y lo repito, muchas veces las ligerezas. Estamos conversando. Aló, ¿nos escucha Luis Fernando? Luis Fernando. Quería que me contestara un poco sobre el tema del pacto del fusil, pero al parecer se nos volvió a ir. Bueno, ahí está, le pueden contrapreguntar a Roger. Luis Fernando, va a insistir Javier con una pregunta. Javier. Sí, Luis Fernando, es el tema. En la actualidad no se está dando un pacto de fusil, un pacto que usted en su momento criticó tanto porque eran de alguna manera falsificar unas cifras y mostrar una realidad que no se estaba viviendo en la ciudad. No, mira, hay que dar varias claridades. El pacto del fusil, quieras o no, terminó sirviéndole a la ciudad metropolitana del departamento de Antioquia, que era la guerra entre lo que se conoció en ese momento como los urabeños y la oficina. Lo que hoy son el Ejército Gaitanista de Colombia y sigue siendo la misma oficina. La oficina de hace 30, la oficina de hace 20, de hace 10 años y la oficina de ahora más consolidada y más fuerte. Ese pacto se mantiene. Parece que se podía haberse presentado, se hubiera resquebrajado por el tema del oriente antioqueño, pero el mismo Ejército Gaitanista de Colombia dice que era un panfleto falso y que no había
tambores de guerra y que no se estaban iniciando con estructuras aliadas de la oficina, ni mucho menos. Lo que hay entre las estructuras armadas del Valle de Aburrá, recuerden que en la oficina son 2 líneas militares. Lo que había era una guerra fría. Primero fue lo que llamó la Gran Guerra Urbana, que estuvo entre el 2007 y 2011, que dejó más de 7.000 homicidios, que era la línea Valenciano, la línea Sebastián. Después, en el 2012, viene la guerra entre el actual EGC y la oficina, y culmina en julio del 2013 con el pacto del fusil. Y después hay unos periodos de tranquilidad relativa y se viene después lo que nosotros denominamos la Guerra Fría, que fue la guerra entre estructuras de la oficina y culmina en mayo del 2019. Hoy no hay guerra, hoy hay un pacto, pues hay un pacto tácito entre las estructuras, entre la misma oficina, sus líneas militares, y hoy las 2 líneas militares están apostando al tema de la paz urbana. A eso se suman los Triana, se le suma el Mesa, y nos muestra que en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, con todas las falencias, con todas las dificultades que se han presentado, los retrasos y demás, el tema de la paz urbana sí está funcionando. Pero digamos que acá, quien es el gran protagonista es la paz urbana y quienes están ayudando a forjarla. La sociedad civil, obviamente hay que darle un reconocimiento a la Delegación de Paz del Gobierno Nacional, y también hay que darle un reconocimiento a lo que han venido aportando desde los voceros representantes no jefes, desde la cárcel de Itagüí, de La Paz de Itagüí. Luis Fernando Quijano, de todas maneras, yo estoy pensando que esa paz depende única y exclusivamente de la voluntad de los jefes de esas estructuras urbanas. Son ellos los que garantizan que los índices de homicidio definitivamente bajen y, volvemos a decirlo, la paz urbana sea una realidad. Depende de ellos. Yo diría, Roger, yo diría, Javier, yo diría, Oscar, y a ustedes, los oyentes, y a las personas que lo están viendo, que el tema de la paz urbana hoy depende de todos nosotros. O sea, depende de la voluntad política del gobierno nacional, depende de la voluntad política de los gobiernos locales y del gobierno departamental. Hoy depende también de los empresarios, depende de sectores del sector político, depende de todos nosotros que podamos consolidar el tema de la paz urbana. Nosotros hemos planteado, ¿por qué no meter la paz urbana como un componente de la estrategia de seguridad local departamental? Y obviamente en lo nacional con la paz urbana rural y la paz urbana en lo total y la paz rural total. O sea, ¿por qué no involucrarlos en la estrategia de seguridad? Entonces, digamos que todo esto depende de nosotros, de todos nosotros. Si todos apostamos a que estas conversaciones salgan adelante, a que pueda llegar un momento de se quite la extorsión, se acabe las desapariciones, el desplazamiento forzado, el tema de pagar diario, tantos temas, extorsiones, demás, tráfico de drogas, pues obviamente quienes son los ganadores es la ciudadanía en general. Por eso le digo, todos deberíamos estar en clave de paz, apostándole a ella, no estando en contra de ella. No quiere decir que no puedan actuar las autoridades, no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo de seguir el trabajo de inteligencia, tal, de desmantelar estructuras y demás. Pero lo claro es que hoy esto puede funcionar si todos le apostamos. Hemos sentido en algunas de sus intervenciones cierta reticencia de parte del alcalde de Medellín y del mismo gobernador de Antioquia en torno a estas conversaciones con estas estructuras organizadas de crimen de alto impacto. ¿Eso es cierto? ¿Están o no están? O lo que se está planteando en esta última respuesta es precisamente la invitación al alcalde Federico Gutiérrez, por ejemplo, que se vincule más y que crea más en que es posible llegar a una paz real, total y real, permitiendo que estas estructuras participen sin reticencia alguna.
Nosotros consideramos que construir la paz total o la paz completa es un proceso que no se hace en 2-3 años. Es un proceso que lleva. Nosotros, incluso en la entrevista que le hice al entonces candidato Gustavo Petro, que en enero del año 2022, antes de ser presidente, planteábamos sobre el tema de esto y hablábamos de una cosa que era muy clara, y era que si se le podía bajar al país el 30 o 35% de violencia y criminalidad, sería un gran paso. Construir la paz total implica, es un trabajo de no menos de 2 o 3 gobiernos. Por eso le digo, aquí están sentadas las bases, trabajemos a fondo a que se pueda desmantelar todo este tema de criminalidad, todo este tema de violencia a partir de las conversaciones. El llamado que le hacen desde Chocó, el llamado que le hace el presidente de la República al EGC, él lo sigue denominando Clan del Golfo, es un avance. Ya recibió respuesta del EGC y podemos decir, busquemos el diálogo con todos los actores armados de Colombia. Para nosotros es lo único que puede cambiar las cosas. La gente ha dicho, algunas personas han dicho, es que hay que volver a los bombardeos. Nosotros llevamos décadas de enfrentamientos armados en Colombia y creo que no nos ha funcionado eso. Aquí puede funcionar si le apostamos de verdad, si le apostamos todos al tema de la paz. Pero cuando digo todos, somos todos. Eso no puede ser un esfuerzo gubernamental desde lo nacional y lo local no participando lo departamental. Luis Fernando, en días pasados hablamos aquí en Clicracia con el doctor Jorge Mejía y nos decía que igual que usted, que lo de la cárcel La Paz de Itagüí va muy bien, que están muy comprometidos esos jefes de esas bandas, que obviamente el proceso tiene sus detractores, pero no lo pongamos tanto como sus detractores, sino sus escépticos, pero que el tema jurídico, digamos que hoy ya no es un problema grande y que pronto se van a ver anuncios y se van a ver resultados. Y él también nos hablaba de eso, los resultados de la reducción de cifras, sobre todo de homicidios y de delitos aquí, es muestra de ello. ¿Usted cree que antes de estos 2 años que le faltan al gobierno nacional vamos a tener ya, digamos, un hecho concreto, un acto de paz, de desmovilización, de entrega? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué cree cómo avisora ese tema? Les voy a ofrecer disculpas, la verdad, toda la pregunta, toda la disertación y la pregunta quedó entrecortada, no se está escuchando bien al final. ¿Cómo me escucha ahí? Muy corta, muy corta. Ya no lo estoy escuchando muy bien. Se la pongo corta entonces, Luis Fernando. ¿Habrá anuncios importantes los próximos días en relación con este proceso? Una voluntad real de gobierno nacional, si hay concurso de participación de todos, podemos acelerar, podemos imprimirle más fuerza al tema del proceso de paz urbano que se lleva con la oficina del Valle de Aburrá, denominada también como la oficina de Envigado, con los que anda con el MESA, y obviamente si se abre el espacio de diálogo con el Ejército Gaitanista de Colombia, y ahora que está con un sector del MC de las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, al departamento de Antioquia le puede ir muy bien en materia de paz. Obviamente, si se sigue dilatando, obviamente si no se avanza como debe ser, estos esfuerzos de paz van a quedar truncados. Hay gente que se preocupa porque de pronto no funcione porque se le está acabando el tiempo al presidente Gustavo Petro. Si logramos avanzar, si logramos perfeccionar, si logramos tener una agenda, si logramos avanzar en todos los puntos de una agenda, en lo urbano y en lo rural, pues obviamente el próximo gobierno que llegue deberá tomar la decisión de darle la bendición final y consolidar esa etapa para ingresar a la etapa de reincorporación y demás.
O sea, yo creo que ahí podríamos aportarle todo. Ahora hay una nueva fiscalía, esperamos que, y se está observando, esté apuntando a lo mismo, y esperemos que todos apuntemos a lo mismo. Y ese es el llamado que desde acá, desde Corpades, le hacemos a la ciudadanía, le hacemos a la institucionalidad y en general a todo el país.